that there were different experiments. Not all the experiments were the same. But we were used in experiments 6 days a week. Algunas de las más horrendas prácticas sucedidas en los campos de concentración durante el nazismo se hicieron en nombre de la ciencia. Así como lo escuchan, los médicos del Tercer Reich torturaban y utilizaban sin piedad los cuerpos de los reclusos, haciendo gala de una crueldad absoluta. Todo esto lo hacían para intentar conseguir respuestas a los males que sufrían los soldados alemanes. En su lógica, los prisioneros merecían morir por ser escoria y permitir desarrollos sanitarios para la raza aria. En el video de hoy vamos a explorar algunos de los nombres más siniestros de la nómina científica nazi y cuáles fueron los retorcidos experimentos que realizaron en el campo de concentración de Dachau. Prepárense para un viaje en el tiempo directo a la mesa de operaciones nazi de la mano de Historia Militar. Entre las sombras más oscuras del Holocausto, la retorcida ética del partido nazi abrió la puerta a experimentos médicos que desafiaron la cordura y los límites de lo humano. Cuando la atención de los científicos alemanes se desplazó de la salud individual a perseguir el perfeccionamiento de la raza aria, los límites morales de la ciencia se desdibujaron. Se justificaron horrores inimaginables a expensas de aquellos considerados indeseables, todo para intentar curar a los soldados del Tercer Reich. Bajo esta mentalidad perversa, alimentada por la promesa de financiación ilimitada y recursos, los científicos nazis emprendieron una serie de experimentos tortuosos, utilizando a seres humanos como conejillos de indias en campos de concentración, dejando miles de víctimas fatales y heridos. Mucha gente conoce el nombre del Dr. Mengele, pero hubo muchos profesionales más involucrados en estas atrocidades. Conozcamos a algunos de los más infames. Hans Eppinger. Hans Eppinger es un nombre que quedará en la historia de la medicina y la infamia de la Segunda Guerra Mundial. Nacido en Praga en el seno de una familia de distinguidos médicos, el destino de este científico nazi ya estaba marcado por una herencia de conocimiento y ambición. Su travesía académica lo llevó a Estrasburgo, donde forjó su camino hacia los lugares más destacados de la medicina. En 1903, con el título de médico en mano, inició su carrera en una clínica médica en Graz para terminar de establecerse en Viena en 1908. Fue allí, en la capital austríaca, donde Eppinger se sumergió en el estudio de las enfermedades del hígado, haciéndose un nombre en el campo de la medicina de forma honrada. Se convirtió en profesor a partir de 1918 en diversas instituciones de renombre, pero detrás de estos logros se tejía una sombra que empañaría su legado. Eppinger era miembro destacado del NSDAP desde septiembre de 1937 y abrazó la ideología nazi con fervor, convirtiendo su hogar en un refugio para las células de estudiantes nazis previo al ascenso de Hitler al poder, buscando el reconocimiento del partido. Su notoriedad creció durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, no por sus contribuciones médicas que lo venían destacando hasta el momento, sino por sus experimentos atroces en el campo de concentración de Dachau. Junto al profesor Wilhelm Weigelböck, sometió a prisioneros romaníes a un estudio de extrema crueldad. Su siniestro objetivo era descubrir si los humanos podían sobrevivir bebiendo únicamente agua de mar durante un periodo de 6 a 12 días. 90 almas privadas de alimentos fueron forzadas a soportar este experimento atroz. El resultado fue desgarrador. La mayoría terminaron el estudio demacrados por las cicatrices de la deshidratación y el hambre, consecuencia de la brutalidad científica impuesta por Eppinger.
La agonía se debía a que los riñones humanos solo pueden producir orina menos salada que el agua de mar. Por lo tanto, para eliminar el exceso de sal ingerido al beber ese líquido, se necesita orinar más agua de la que se bebió. Al final, la trágica muerte llega por deshidratación, incluso cuando los sentidos indican que la sed ha sido saciada. A lo largo del ensayo, los prisioneros que sufrieron deshidratación extrema llegaron al punto de lamer los pisos mojados que habían sido obligados a trapear en busca de algo para beber. Este fue el cruel rompecabezas fisiológico que reveló el precio extremo que los sujetos experimentales tuvieron que pagar durante el experimento del retorcido científico nazi. Eppinga, una figura atormentada por sus propias ambiciones y lealtades, quedó grabado en la historia por los horrores perpetrados en nombre de la ciencia, distorsionada por la ideología impulsada por el Führer. Su legado es una advertencia sombría sobre los extremos a los que puede llegar la perversión cuando se entrelaza con el conocimiento médico. Sin embargo, no fue el peor de los exponentes de la medicina del Tercer Reich. Klaus Schilling. En las filas del nazismo, el nombre de Klaus Schilling tiene tantos méritos académicos como horrores inimaginables. Nacido en la ciudad germana de Múnich el 5 de julio de 1871, este médico realizó un ascenso meteórico a nivel académico, doctorándose en 1895 y dejando una huella imborrable en la parasitología con investigaciones que tienen valor científico al día de hoy. Desde las colonias alemanas en África hasta las aulas de la Universidad de Berlín, Schilling también se destacó por sus contribuciones en la medicina tropical. Su inquebrantable dedicación lo llevó a dirigir la división relacionada con esta área en el prestigioso Instituto Robert Koch en 1905, donde desarrolló sus investigaciones a lo largo de 3 décadas. Sin embargo, la retirada del instituto en 1936 marcaría un giro siniestro en la carrera del médico alemán. Klaus Schilling se mudó a la Italia fascista de Mussolini, donde encontró terreno fértil para experimentos inhumanos con reclusos de asilos psiquiátricos, a los que el régimen de Mussolini consideraba descartables. Estas investigaciones estaban en parte financiadas por el régimen nazi para ayudar al duce en su oscuro propósito: prepararse para la guerra ítalo-etíope. El retorno a Alemania en 1941 le abrió la puerta a una oscura colaboración con Heinrich Himmler, el abominable líder de las SS. El jerarca nazi le dio a Schilling una estación de investigación en el campo de Dachau, donde la experimentación se convirtió en un arma de tortura para los reclusos. Primero se llevó adelante una aberrante práctica que desgarraba la ética médica, infligiendo heridas a los sujetos, simulando los estragos del campo de batalla sufridos por los soldados nazis y buscando curas. Sin piedad, estos individuos eran sometidos a brutales ensayos sin anestesia, con el objetivo de experimentar con medicamentos aún sin aprobar, diseñados para sofocar infecciones y acelerar la curación. Pero la crueldad no conocía límites, ya que las pruebas se llevan al extremo. Por ejemplo, de forma deliberada, se introducían bacterias en las heridas, así como vidrio esmerilado y virutas de madera, para imitar laceraciones sufridas por las tropas nazis. Los prisioneros que no morían a causa de las infecciones, lo hacían debido a la experimentación con los medicamentos. Luego Schilling se volcó a investigar su pasión por las enfermedades tropicales, en especial la malaria. Los prisioneros fueron víctimas de un trato sádico, con manos y brazos atados en jaulas llenas de mosquitos portadores de la enfermedad, para investigar cómo ésta afectaba a los humanos. Una vez que los pacientes involuntarios estaban infectados, se les aplicaban dosis de drogas sintéticas de prueba letales para intentar buscar una cura que no apareció. El saldo fue devastador, ya que entre 300 y 400 prisioneros murieron, mientras otros tantos miles quedaron lesionados de por vida. Schilling sería condenado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante los juicios de Nuremberg.
En los juicios de Dachau enfrentó el peso de sus acciones ante un tribunal militar general de los Estados Unidos, cuya investigación reveló un cuadro macabro de crueldades en el cual se mostraba sacerdotes, mujeres y niños entre los prisioneros que habían fallecido en sus ensayos. La sentencia para el médico fue la más dura y fue ejecutado por ahorcamiento el 28 de agosto de 1946, marcando el final de una figura controvertida y condenada por su participación en atrocidades científicas durante el Tercer Reich. En este drama retorcido, Klaus Schilling pasó de ser un respetado académico a un criminal de guerra, y su legado fue empañado por la atrocidad de sus experimentos. Otro de los nombres que mancharon de vergüenza las páginas de la historia de la ciencia alemana es el siniestro personaje que vamos a exponer a continuación. Sigmund Rascha. En el corazón de Múnich, el 12 de febrero de 1909, nació Sigmund Rascha, un hombre determinado a convertirse en una de las leyendas más oscuras del Tercer Reich. Creció en el seno de una familia acomodada y su destino parecía sellado desde el principio, ya que su padre, Hans August, ya era médico de las temibles SS en aquel momento. Cuando la sombra del nazismo se empezó a cernir sobre Alemania, Rascha no tardó en abrazar fanáticamente la ideología del Tercer Reich. Afiliado al partido nazi desde 1933, el joven médico ya se había unido a las filas de las SA, las infames camisas pardas del Führer. Su compromiso con Adolf Hitler llegaba a un extremo tan dogmático que, en un acto de despiadada traición, denunció a su propio padre ante la Gestapo por prácticas consideradas antinazis. Esta jugada maestra y siniestra sería lo que catapultaría su posición al interior de las SS, haciéndolo conocer distintas personalidades del ámbito del Tercer Reich. Fue en esa escalada que su destino se entrelazó con el de Carolina Diehl, conocida como Nini, una figura enigmática del ambiente del arte con conexiones íntimas con el líder de las SS. El matrimonio entre Rascha y Diehl no solo selló su estatus en frente al gobierno nazi, sino que lo llevó a ser íntimo amigo de Heinrich Himmler. Las páginas más siniestras de su vida se escribieron en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente en Dachau. Ya como médico referente de las SS, en 1939 le escribió a su jefe pidiéndole sujetos humanos para sus experimentos, ya que pensaba que los seres humanos serían mucho mejores sujetos para experimentos que los roedores. Himmler estuvo completamente de acuerdo. A pesar de haberse conocido solo una semana antes, había un entendimiento natural en el desprecio por algunas vidas humanas a las que consideraban menos importantes que otras. Fue así como inició un estudio en el fatídico campo de concentración. Como la mayoría de las atrocidades del Holocausto, los experimentos médicos nazis se ubicaron en la intersección perversa del racismo, la industrialización y la ciencia. Cuando Himmler sugirió que cualquier prisionero que sobreviviera podía liberarse de la pena de muerte y en su lugar ser condenado a cadena perpetua, Rascha no estuvo de acuerdo. Convencido que se trataba de escoria, dado que solo eran polacos y rusos, no había necesidad de concederles ese perdón. Inicialmente estaba al mando de investigar los efectos de la altitud en el cuerpo humano, pero Rascha pronto le dio un tono a sus experimentos hacia un abismo de brutalidad y deshumanización. Propuso una serie de crueles ensayos para medir la resistencia humana en condiciones extremas, desde pruebas con pilotos de la Luftwaffe hasta pruebas de hipotermia que llevaban a la muerte. A mediados de 1942, en el campo de Dachau, Rascha llevó a cabo estas atroces pruebas bajo la supervisión de oficiales de las SS, dejando cicatrices imborrables en la historia de la medicina y la humanidad. En los siniestros pasillos de su laboratorio, Sigmund Rascha desplegó una maquinaria del horror.
El primer acto macabro se llevó adelante en una cámara de despresurización, un oscuro aparato diseñado para replicar las condiciones infernales por las que pasaban los pilotos de la Luftwaffe a 65.000 pies de altura, que equivalen a unos escalofriantes 20.000 metros sobre la tierra. Los prisioneros, ilusionados con la promesa de conseguir libertad al concluir el estudio, ingresaban a la sala de pruebas ajenos al calvario que les aguardaba. En el tétrico escenario, los cautivos eran equipados con máscaras protectoras y sometidos a las condiciones físicas que soportaba un piloto nazi. La verdadera tragedia se desataba cuando Raya les negaba el oxígeno a los reclusos y el aire vital se desvanecía, emulando las circunstancias de los miembros de la Luftwaffe en picadas vertiginosas. La alarma resonaba, la máscara se retiraba y el terror se apoderaba de los cuerpos de los prisioneros, convulsionando en agónicas asfixias ante la falta de oxígeno. Las notas en los informes de Raya son tan ilustrativas como aterradoras. He visto personalmente cómo a un prisionero privado de la cantidad de oxígeno necesaria para sobrevivir le estallaban los pulmones. Esta es solo una muestra del tormento que se vivía en el laboratorio y que desafiaba los límites de la crueldad humana. En este teatro macabro, algunos ensayos generaron tal presión en las cabezas de estos pobres sujetos experimentales que la desesperación los consumía y terminaban por arrancarse los cabellos en un desesperado intento por aliviar la cruel sensación que los asfixiaba. Sin embargo, la macabra sinfonía de experimentos para medir la resistencia humana llevada adelante por este científico no conocía límites. En el crudo agosto de 1942, el Dr. Raya, en su escalada de horrores, decidió adentrarse en el inexplorado territorio de la congelación humana, debido al aumento de casos de pilotos que tras caer al agua sufrían de hipotermia. Fue así como se aventuró en un nuevo ensayo, utilizando un tanque de agua glacial como plataforma de experimentación. Este depósito, con temperaturas que variaban entre los 2 y 12 grados, se convirtió en la piscina mortal de alrededor de 300 prisioneros de Dachau. Raya, como un siniestro cronista de la desdicha, anotaba cada avance. Hasta la fecha he enfriado a unas 30 personas, dejándolas desnudas al aire libre entre 9 y 14 horas, hasta llegar a una temperatura corporal de entre 27 y 29 grados. Después de un tiempo correspondiente a un viaje de 1 hora, he dado a estos sujetos un baño caliente. Hasta ahora todos los pacientes se han calentado por completo en 1 hora como máximo, aunque algunos de ellos conservaban las manos y los pies blancos y congelados. Debido a que muchos prisioneros no respondían al tratamiento, Raya llevó las investigaciones a un lugar tan irracional como siniestro. A modo de prueba implementó un método al que llamó calor animal como método de reanimación. Exigiendo que le enviaran prisioneras femeninas del campo de Ravensbrück a Dachau, el médico obligaba a estas mujeres a convertirse en esclavas sexuales cuya función era clara: proveer calor a los presos que estaban al borde de la muerte por congelación. Los métodos eran grotescos, variando según las indicaciones del sádico Dr. Raya. Estas escenas insoportables iban desde colocar al preso en medio de 4 mujeres desnudas para intentar elevar su temperatura corporal, hasta prácticas más íntimas como la masturbación o frotamientos. En algunos casos incluso se las obligó a mantener relaciones sexuales completas con los presos semicongelados. Sin embargo, los sujetos de estudio morían invariablemente pese a los intentos de reanimación. De los 300 reos utilizados, cerca de 100 fallecieron tras esta tétrica investigación, que solo terminó porque sus resultados no aportaron ningún dato útil al Tercer Reich y empezaron a recortarle el financiamiento al sádico científico.
A pesar de eso, sus experimentos médicos continuaron hasta pocos días antes de la liberación del campo de concentración de Dachau en abril de 1945, cuando su espectacular carrera en las SS dio un vuelco inesperado debido a la revelación de un secreto familiar que echaría a perder todo lo construido hasta entonces. El médico y su mujer habían sido padres de 3 hijos cuando Carolina ya había cumplido los 48 años, lo que generó rumores en cuanto al método de concepción. Raya trató de opacar la polémica justificando la irregular situación diciendo que eran una familia muy fértil debido a la pureza de su raza, pero la verdad no tardaría en salir a la superficie. Mientras fingía estar embarazada de su 4.º hijo, Dill fue arrestada por intento de secuestro y pronto se descubrió que los otros 3 niños tampoco eran biológicamente suyos. Los 3 vástagos de la familia Raya no eran del matrimonio, sino comprados o robados. El engaño fue un duro golpe para todas las SS y en particular para Himmler, su gran amigo, generando que decidiera imponerles un castigo ejemplar a ambos. El líder de las fuerzas nazis condenó al médico al castigo que probablemente más temía, enviándolo a Buchenwald en 1944 como un prisionero común. Carolina, por su parte, fue condenada a muerte y murió en la horca ese mismo año. En 1945, Raya fue trasladado nuevamente a Dachau y ejecutado el 26 de abril por un pelotón de fusilamiento, pocos días antes de la liberación estadounidense del campo. Su muerte sucedió sin contemplaciones, en el mismo lugar donde había extinguido cruelmente tantas vidas inocentes. La historia de Sigmund Raya, Klaus Schilling y Hans Eppinger es un viaje oscuro a través de la corrupción de la ciencia en los regímenes totalitarios, un recordatorio sombrío de los horrores perpetrados durante el terror del reinado nazi. El capítulo final de esta época macabra se escribió con el Código de Nuremberg, nacido del juicio histórico conocido como el Juicio de los Médicos. Este conjunto de 10 reglas surgió para asegurar que la experimentación con humanos se llevase a cabo de manera ética. It was vicious and sadistic. A doctor is expected to have at least a little compassion. It goes against what the medical profession is all about. It was a group of doctors only thinking about their careers. They realized it was the opportunity of a lifetime. Maybe it wouldn't be possible in the future. It's now or never. El saldo de estos actos fue de más de 15.000 vidas sacrificadas y 400.000 individuos traumados, mutilados o deformados. Aunque las atrocidades científicas nazis quedaron en el pasado, la lección en el Código de Nuremberg persiste. Recordar para no repetir. De esta manera estamos llegando al final del trágico y movilizante video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.